Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, explicar brevemente, no sé realmente qué es lo que habéis leído o qué es lo que conocéis, pero bueno, hago brevemente un repaso de lo que han supuesto estos últimos, justamente se cumplen ahora 2014, 10 años desde que publiqué mi primer libro. El primer libro fue Amagosauri, un libro de relatos. Y luego he ido intercalando año casi cada 2 años, un primer libro de relatos, luego una novela, Mar en Eskuak, que recibió el premio Igartza o la beca Igartza y gracias a esa beca lo pude escribir. Después escribí otro libro de relatos, Suesain Naul. Posteriormente escribí Música Irean, otra novela, y el último libro que he publicado es también de relatos, Es Naisni. Básicamente, por resumir, yo diría que a pesar de que he escrito novelas y he escrito cuentos, yo me considero más cuentista que novelista. Siento que estoy más en mi terreno cuando escribo cuentos que cuando escribo novelas. Yo tendría una pregunta, porque Sí. usted dice que la incomunicación entre las personas es mayor que nunca. ¿Está de acuerdo? Sí, bueno, yo en todo lo que escribo aparece ese tema, ¿no? Aparece el tema de la incomunicación entre las personas, de la dificultad de comunicarse, de, bueno, todas las dificultades que se presentan en las relaciones entre las personas. Se ve que es algo que me preocupa, porque es un tema que aparece sin que yo haya pensado cada vez que voy a escribir un libro, dice voy a escribir sobre este tema de la incomunicación entre las personas. Me da la sensación que vivimos un poquito a pesar de que la paradoja, ¿no? Pues de que tenemos más instrumentos de comunicación que nunca. Fíjate, ahora mismo estamos hablando desde países diferentes y a tiempo real. Creo que las relaciones entre las personas, no sé si en otras épocas fueron de otra manera, pero en esta época, desde luego, sí que me parece que sí que estamos siempre un poquito en la superficie. En todo lo que escribo siempre le doy más importancia a lo que los personajes de las novelas o de los cuentos dejan sin decir que a lo que dicen, porque realmente me da la sensación que como en la vida real lo que decimos no es tan importante como lo que no decimos, ¿no? Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Las manos de mi madre. Ajá. Estuve un poco leyendo que, bueno, es que me interesa mucho lo que es la traducción de un Ajá. idioma a otro idioma y creo que te dio mucho trabajo traducir de una tercera persona que es del euskera a la Sí, primera persona al castellano. ¿Qué es lo que más trabajo te dio? O sea, sí, sí, bueno, lo de traducirte a ti misma tiene la parte buena de que tienes la licencia para hacer más o menos lo que quieras. Comencé a hacer esa traducción literal, más o menos literal, del euskera al castellano, y me di cuenta de cómo marca la lengua, ¿no? Que lo que en euskera, lo que traducía literalmente del euskera al castellano, en castellano lo leía y no había manera, o sea, yo no me reconocía para nada en esa, tal y como estaba escrito, ¿no? ¿Qué es lo que te parece esta transposición de la novela al cine, ¿no? Es una novela muy difícil de llevar al cine. No porque la novela sea difícil, sino porque es una novela muy de antes que he dicho, de palabras no dichas, ¿no? Muy de sentimientos interior, de mucho de mundo interior, poca acción. Cómo explicas todo eso que explica la protagonista en la novela sobre cómo se siente, cómo piensa, cómo lo explicas en imágenes, en acciones concretas. Bueno, yo desde el principio he tenido cierto miedo a lo que pudiera salir o cómo pudiera acabar haciéndose esta película, ¿no? Porque esta es una historia que ya venía de bastantes años atrás, ¿no? La propuesta de hacer una película y sé que ha sido difícil. Yo creo que Mireia Gabilondo ha hecho un gran trabajo porque ella
lo que ha hecho es hacer suya la novela, hacer suya la historia y contarlo a su manera, y contarlo a través de su mirada. Es una pregunta que se me ha ocurrido ahora mismo, porque lo comentamos la otra vez aquí en clase, y se refiere al cuento de Alicia, porque para mí parece ser como el elemento que conecta la historia de Nerea un poco con la enfermedad de la madre, y porque hay también muchos paralelos entre las dos, ¿no? Por un lado Carlos que reaparece y por el otro lado el pasado de la madre, este amor del cual la hija no sabía. Entonces, ¿cómo ocurrió eso de conectar eso con el cuento, ¿no? Sí. Que además también incluye la tercera generación, que es ya la hija de Nerea, Sí. porque de ahí viene, ¿no? ¿Cómo? Sí, el cuento es un guiño, bueno, la novela, o sea, tengo que decir que primero la novela, yo cuando la comencé a escribir, no pretendía hablar de una relación de una madre a una hija, fue una cosa que vino después, porque mi primera intención era hablar de cómo en diferentes épocas de la historia, o sea, las personas viven en situaciones, en sociedades diferentes, con leyes diferentes, con contextos diferentes, pero cómo en el fondo la vida no es tan diferente. La vida, o por lo menos las preocupaciones que tienen las personas, se repiten generación tras generación, las grandes preocupaciones, ¿no? Que me parece también que refleja bastante bien la enfermedad de la madre, ¿no? ¿Por qué decidiste enfocar ese tema, ¿no? Del Alzheimer o del... Sí. Es un tema muy, bueno, muy actual también, ¿no? De las personas que trabajan y se tienen que cuidar, de los padres. Bueno, me interesaba por un lado mucho el tema de los cuidados. Primero, para decir o para mostrar de alguna manera cómo esta sociedad no valora suficientemente los cuidados. O sea, aquí hay niños, niñas, padres, madres, abuelos y abuelas. Bueno, hay gente con alguna discapacidad, hay mucha gente a la que cuidar y sin embargo se organiza la sociedad como si eso no existiera. Casi, ¿no? Se organizan los horarios laborales, bueno, no sé, aquí desde luego se organizan los horarios laborales sin pensar en que hay niños o niñas para cuidar o que pueda haber personas mayores para cuidar, bueno, y toda la carga de ese cuidado o un porcentaje muy grande de ese cuidado queda en manos de las mujeres. ¿Cuál es tu visión, ¿no?, de las letras vascas actuales, ¿no? Creo que una de los cambios importantes que en los últimos años se están produciendo en la literatura vasca, yo creo que es uno de los que habría que apuntar, puede haber muchos, ¿no? Pero uno de los que habría que apuntar sin duda para mí es esa aparición de muchas mujeres escribiendo, publicando y convirtiéndose, como he dicho antes, en referentes luego para gente más joven que pueda seguir escribiendo y publicando y que en términos de calidad y de innovación, de todo lo que quieras comentar, están aportando muchas cosas nuevas. Yo destacaría la calidad, yo destacaría la juventud también. Creo que hay gente muy joven ya escribiendo cosas muy buenas. Y yo creo que en ese sentido pues es una literatura con futuro, ¿no? Y además creo que si en otras épocas bueno, se escribía en euskera más por temas porque había que escribir en euskera, por temas de militancia, porque se va a perder, porque eso lo tenemos aún presente, quiero decir que es algo que está presente, pero es verdad que las nuevas generaciones yo creo que ya no están pensando en que si estoy escribiendo en euskera, o sea, es su lengua, escriben en su lengua y están hablando de temas universales que afectan a cualquier persona de cualquier lugar del mundo. Bueno, gracias por haber atendido y por haber preguntado. A ver. Bueno, hoxe, ja uste dut itzal dezakegu, ezta? Bai.